Apocalipsis 2 del 1 al 7. Amén. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfesos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta hora, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, Señor. Quítame a mí, solamente soy tu instrumento, Señor. En este momento manifiéstate, glorifícate, Señor, y habla a cada corazón, Señor, aún a la distancia, Señor. Enviamos estas semillas, Señor, Padre, para que caiga en cada terreno fértil, en cada corazón, Señor, y haga lo que tiene que hacer, Señor. Enviamos tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Se pueden sentar, iglesia. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema pasión perdida. Volver a lo que encendió mi fuego. Vuelvo y te lo repito. Pasión perdida, volver a lo que encendió mi fuego. Aleluya. Hay algo interesante en esta porción de la palabra en Apocalipsis. Sabemos que este libro es el libro de las revelaciones, donde el Señor le habló a Juan, ¿verdad? Le dio esta revelación. Y estos primeros capítulos, el Señor le pide a Juan que escriba ciertas cartas a ciertas iglesias que se encontraban en el Asia Menor en aquel momento. Y yo quiero que tú entiendas que esta palabra tanto fue para aquel momento específico como para las futuras generaciones e inclusive para este último tiempo. Esta revelación era tanto para aquella época como las próximas generaciones que iban a estar levantándose dentro de la iglesia y para la iglesia de este último tiempo. Y hay algo interesante ver cada una de estas cartas, pero el Señor hoy me llevó a leer la primera, que era la de Éfeso, la iglesia de Éfeso. Y es lindo ver cómo el Señor comienza halagando a esta iglesia y tiene unas características preciosas la iglesia de Éfeso. Entre esas características el Señor comienza diciéndole: yo conozco tus obras. El Señor conoce lo que nosotros hacemos. El Señor sabe lo que nosotros hacemos para Él en el servicio. El Señor conoce cada una de nuestras obras en medio de nuestro servir dentro de la iglesia. Le dice: también conozco tu trabajo, conozco tu paciencia. Son características maravillosas dentro de la iglesia. El Señor admira lo que hacemos para Él, el esfuerzo, el trabajo, la paciencia que tenemos cuando estamos sirviéndole al Señor. Aleluya. Y dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, ¿verdad? El Señor dice: me alegro en que tú tengas ese discernimiento en conocer quiénes vienen de parte de Dios, quiénes no vienen de parte de Dios. Y si estamos viendo esta iglesia hasta aquí, esta iglesia podríamos decir está casi perfecta. El Señor no le estaba diciendo cosas que no estuvieran haciendo. Son cosas que la iglesia tiene que estar llevando a cabo. Y esta iglesia lo estaba cumpliendo a cabalidad. En esas cosas del servicio estaban siendo bastante
efectivos en el servicio a la obra. Aleluya. Y dice más, dice, no los, y los han visto y han probado los apóstoles. ¿Y sabes quiénes son los que vienen de mi parte? ¿Quiénes son los que no vienen? Los que son hallados mentirosos. Y ha sufrido. Porque la iglesia no significa que no vamos a sufrir, vamos a pasar por diferentes cosas. Y has sufrido, pero has tenido la paciencia, te has mantenido. Porque la paciencia es que te mantiene, te sostiene, permaneces todavía. Esta iglesia todavía estaba permaneciendo, aleluya. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Estaban defendiendo el nombre de Jesús todavía. Qué hermoso eran las características de esta iglesia. Y hoy día la podemos ver presente en muchas iglesias que estamos viviendo lo que el Señor o haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Trabajando para la obra, sirviendo, llevando su palabra, y estamos teniendo paciencia y manteniéndonos firmes hasta que Él venga. Aleluya por todo esto. Y hemos nosotros guardado el nombre de Jesús, vivimos para Jesús y mucho más. No hemos desmayado todavía nos hemos mantenido firmes. Y esta iglesia, el Señor le estaba halagando todo esto primero, pero había algo. Y es triste ver, porque esta palabra es fuerte cuando le dice, pero tengo contra ti. Esto es fuerte, iglesia. Que el Señor le dijera a esta iglesia, yo sé todo lo que tú has hecho. Me encanta tu servicio. Estoy a favor de lo que has hecho. Pero hay algo que es más importante que hacer. Es el ser en el Señor. Es el tener esa relación, esa pasión por la cual tú comenzaste a trabajar. Se ha perdido, le dice a esta iglesia. Yo estoy contento porque todavía estás permaneciendo, porque todavía te mantienes como iglesia. Estoy contento porque estás sirviendo, porque estás haciendo buenas obras. Pero tengo algo en contra de ti. Has perdido tu primer amor. Has perdido esa pasión, has perdido ese compromiso conmigo que va por encima de todo. Es triste que el Señor le dice, recuerda de dónde has caído. Pero tú me dices, pero si es que yo le estoy sirviendo, si Él me está diciendo que lo estoy haciendo todo bien. Pero yo quiero que tú entiendas hoy, el Señor quiere que tú entiendas hoy, que solamente nuestra vida en el Señor no está solamente en el servicio, está en la pasión continua de mi relación con Dios. Eso va por encima de todo, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque a veces los afanes, a veces el querer hacer mucho nos limita y dejamos lo más importante, el Dios de la obra. A veces nos enfocamos en la obra, en el hacer para la obra del Señor, que no está mal, pero cuando quitamos al dueño de la obra, de la ecuación, estamos fallando. Y estamos pasando a la línea de perder ese fuego, de perder esa pasión. Y hay mucha iglesia hoy día. Por eso te dije que este mensaje no solamente era para la iglesia de Éfeso en ese momento, sino para las futuras generaciones y mucho más para la iglesia de hoy, que es la iglesia de los postreros tiempos. La iglesia que está pronta a ser arrebatada. La iglesia que el Señor lleva preparando. Por lo menos sé que en esta iglesia el Señor lleva hablándonos de la preparación, de cómo tenemos, de nuestra condición con Dios, de cómo tenemos que estar preparados para ese momento cuando Él regrese por su iglesia. Porque le dices algo que tú has perdido y es ese primer amor. Es esa pasión con la que tú comenzaste. Él le dice, regresa de nuevo. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Yo no sé si usted podría hacer memoria de cuando llegó a los caminos del Señor. Esa pasión, ese fuego que le consumía por dentro, que no solamente le hacía hacer cosas para el Señor, que si no tú lo buscabas constantemente, que estabas apasionado por la oración, por la palabra, por todo esto que es tener esa relación con Dios. La vigilia, ya casi las vigilias no se ven, iglesia. Esos tiempos de búsqueda de la presencia del Señor. Estamos muy afanados en el hacer y no en el ser de Dios. En estar pegado a esa comunión con Dios, a esa relación y esa búsqueda. Y es triste que el Señor venga y te diga,
Tú has trabajado perfecto, pero dejaste lo más importante. Regresa. Te necesito cerca, necesito que estés cerca de mi presencia. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo en una generación donde está el corre y corre, el sirvo para aquí, sirvo para allá, el hago esto, publico esto, estoy aquí, estoy allá, miro a ver qué puedo hacer, pero no estoy buscando a Dios. Por eso fue que titulé este mensaje, La pasión perdida, que tenemos que volver a encender ese fuego dentro de nosotros. Porque cuando se pierde ese primer amor, y si tú no has experimentado todavía ese primer amor, es una pasión, y te lo voy a llevar a lo literal. Nosotros como humanos, ese primer amor, esa primera relación que tú tienes con un ser humano, esa entrega, esa pasión que te desvive porque ese ser esté mejor que tú o que esté bien, esa búsqueda que tú quieres verlo, que tú quieres estar con él, que no quieres fallarle, ese es el primer amor. Y lastimosamente, mientras nosotros vamos en este caminar del evangelio, muchas veces ese fuego se va apagando y se va enfriando. Ese primer amor se va perdiendo. Un primer amor lo entrega todo, tiene compromiso hacia esa otra persona. Pues eso es lo que el Señor le estaba diciendo a esta iglesia. Han perdido ese compromiso conmigo. Está bien que hagan, pero yo necesito que me busquen, que no se olviden de mí, que vuelvan a encender ese fuego dentro de ustedes, que comiencen a encenderse nuevamente delante de la presencia de Dios. Se ha perdido la pasión interior que un día te quemaba en el Señor, que a veces tú no querías salir de la iglesia, que a veces tú querías estar ahí postrado orando, buscando su presencia y no querías salir de ahí. Pero hoy ponemos límites al Señor. Hoy queremos que todo sea como el microondas. Muchas veces lo decimos, que sea instantáneo, y no queremos darle lo mejor al Señor. Somos muy expertos en pedirle, en querer que Dios nos dé, pero ¿cuánto le damos a Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a entregarle a Dios? Muchas veces queremos, pero no somos quienes para devolverle al Señor lo que Él se merece. ¿Quién mejor que Él para darle toda gloria, toda honra, toda reverencia, todo respeto, todo temor a Dios? Aleluya. Tenemos que volver a esa pasión que nos quema por dentro, iglesia. Dejar de caminar como estamos caminando constantemente. Vivamos en el Espíritu. Vivamos en el Espíritu. Y hago un paréntesis. Este año, el Señor me dio el lema para este próximo año. Y este próximo año el Señor quiere que volvamos a vivir en el Espíritu. Hay que volver a caminar, a vivir en el Espíritu. Hemos dejado el Espíritu como hacia un lado, como si no fuera nada. Y nosotros no somos nada sin su Espíritu Santo en nosotros. Quien enciende esa llama en ti es el Espíritu Santo, iglesia. Tenemos que volver a caminar en el Espíritu, como la iglesia primitiva. Por eso es que él le recordaba a esta iglesia, que fue una de las iglesias primitivas, de las primeras iglesias que se levantó. Recuerden cómo ustedes empezaron, en unidad, en común acuerdo, en oración y ruego, porque el Espíritu no descendió si no estaban unidos en oración y en acuerdo, iglesia. Los discípulos se reunieron en aquel aposento y dice la palabra que el Espíritu descendió en aquel lugar. Tú quieres ver manifestación de Dios, tú quieres ver el poder de Dios, tú tienes que vivir en el Espíritu, en unidad como un solo cuerpo, buscando la unidad y la oración y el acuerdo para que su Espíritu se manifieste. Hay que volver otra vez, aleluya, a encender ese fuego. La iglesia de Éfeso trabajaba, servía, tenía buena doctrina, porque vivía la doctrina de Cristo, aleluya. Discernía lo que era falso, cargaba el nombre de Cristo, pero perdió el fuego en el corazón. Había perdido el fuego dentro de ellos por el ajoro de la vida, por, como te dije, por el estar haciendo para el Señor, aleluya. En Apocalipsis 2:4 él le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No le dice que el diablo se lo robó.
No le está diciendo que el diablo le arrebató el primer amor. No le dice que el enemigo le destruyó el primer amor. Él no le está diciendo nada de eso a la iglesia. No fue el enemigo el que le robó el primer amor. Dice, has dejado tu primer amor, aleluya. Así que somos nosotros el que dejamos esa relación con Dios. Somos nosotros los que decidimos dejar ese amor que nunca debemos dejar. Ahí él le dice, dejaste tu primer amor. Dejaste tu prioridad. Dejaste a Cristo en segundo, tercer y cuarto lugar. Eso es lo que él estaba diciendo a aquella iglesia que había comenzado de una manera poderosa. Porque dice que esa iglesia primitiva, cuando usted va al libro de Hechos, capítulo 2, donde comenzó el avivamiento bajo el Espíritu Santo cuando descendió, dice que comenzaron con 3,000, luego 5,000, y dice la palabra que todos los días se añadían las almas que habían de ser salvas. Eso es lo que el Señor quiere, que volvamos a ese primer amor, a esa relación, a esa búsqueda, y usted va a ver lo que Dios va a hacer, como aquellas vidas que todavía no han llegado al Señor van a llegar a los caminos de Dios, aleluya. Pero tenemos que volver a esa pasión por el Espíritu, volver de nuevo a buscar esa relación con Dios íntimamente, aleluya. Así que cuando él le dice tengo contra ti, no fue que el diablo le quitó ese primer amor, fue que la iglesia lo había dejado, lo había abandonado, aleluya. Habían abandonado el lugar del camino correcto, de esa relación con Dios. Y tú sabes qué, ese primer amor no se pierde de la noche a la mañana. Ese amor se puede perder aún a veces tú sin darte cuenta por el ajoro del hacer, del servir. Y te digo, no está mal porque tenemos que hacer las obras para Cristo, pero que las obras no nos aparten de la relación con Dios y de ese amor profundo que tenemos que tener, de esa búsqueda. Dice la palabra que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás vendrá por añadidura, pero hay que buscar al Señor primero. ¿Sabes lo que significa eso? Que podemos estar santos por fuera, correctos doctrinalmente, activos en el ministerio, fieles a la iglesia, que no faltamos, pero muertos por dentro. Y eso es un peligro muy, muy fuerte. Podemos estar haciendo muchas cosas dentro del evangelio, pero estar muertos por dentro. Nuestro fuego puede estar apagado y hay que estar encendiendo. En un momento dado, Pablo le dijo a Timoteo que mantuviera ardiendo ese fuego dentro de él. Porque es peligroso, porque el afán, el hacer, te puede hacer que ese primer amor tú lo dejes. No es que te lo arrebaten, es que tú lo dejes. Que dejes de buscar a Dios como tienes que buscarlo, aleluya. Y el Señor lo que estaba era advirtiendo a esta iglesia en aquel momento, y hoy nos lo está advirtiendo a nosotros. Hoy nos está diciendo a nosotros, cuídense, tengan mucho cuidado. Si ustedes todavía no han experimentado ese primer amor, que es esa pasión, donde tú quieres hacerlo todo por Dios, pero no solamente el hacer, sino tener esa relación donde no te quieres apartar, que quieres buscar su presencia constante, que estás todo el día, Señor, aquí estoy, quiero tener una relación contigo, que buscas la palabra, pero no solamente por leerla, sino que la escudriñas, profundizas en ella para que el Señor te dé revelación, ayunas de todo corazón, no solamente por hacerlo. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que volvamos a esa pasión y encendamos el fuego dentro de nosotros, aleluya. Y yo te invito a los que no han experimentado ese primer amor, a que comiencen a tener esa pasión por Dios, a que comiencen a encender ese fuego en su corazón nuevamente, aleluya. En Apocalipsis 2, del 2 al 3 le dijo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Has sufrido y has tenido paciencia. Ellos no eran inconversos, ellos eran fieles, pero habían perdido lo más valioso, la pasión por Cristo. La pasión por el Señor, aleluya. Así que Jesús se lo advirtió, y esto, ¿verdad? Lo vemos también en Mateo, donde el Señor habla de una generación que va a ser en este fin de tiempo. Una generación donde vivirán de la misma manera en frialdad. Y mira lo que dice en Mateo 24:12, que este versículo yo lo repito mucho.
que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No dice, como te dije, el amor de los inconversos, de los que no están, no lo conocen. Esto significa de aquellos que viven en el amor del Señor, aquellos que han conocido el amor de Cristo. Dice que pueden enfriarse en ese amor por la maldad que se iba a levantar en este tiempo. Pero tú sabes lo interesante de esto me está hablando del amor de aquellos que sirven, posiblemente predicadores, de adoradores, de discípulos del Señor. Dice, tengan cuidado porque la maldad que se va a levantar por haberse multiplicado esa maldad, el amor de muchos se puede enfriar. Por eso como iglesia el Señor nos manda a vigilar, a orar y a vigilar, a velar, dice la palabra, para que nadie os engañe, para que podamos mantener ese primer amor, para evitar todo engaño que se quiere levantar. ¿Y tú sabes qué? Mientras yo buscaba este versículo en el griego, en el original, me llamó mucho la atención, porque siempre nosotros tendemos a poner este versículo cuando la maldad, ¿verdad?, se multiplica la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pensamos en la maldad general, sí tiene que ver con la maldad general, pero cuando tú buscas el original, me dice que ese pedazo donde dice que la maldad de muchos se enfriará, significa que la desviación de la verdad va a estar bien fuerte. ¿A qué me refiero? Que muchos se van a desviar de lo que es correcto, de la verdad de Cristo. El original dice que va a haber un desprecio y una violación a la ley. ¿Qué significa? Va a haber un desprecio por la palabra, va a haber un desprecio por las cosas del Señor, va a haber un desprecio en contra de la ley, de su palabra. Y como va a haber mucha gente que va a estar en contra de la verdad de Cristo, muchos van a menguar en ese primer amor, en esa relación con Dios, porque van a poner su mirada en la maldad, en aquellos que se han desviado de la verdad. Y tenemos que tener mucho cuidado, que nada de esto afecte tu relación con Dios. Que aunque la maldad se va a multiplicar porque es bíblico, y dice que muchos se enfriarán, trata de que tú no seas parte de esos que se van a enfriar. Si tu primer amor se ha visto afectado en estos últimos años, es tiempo de volver a retomar esa llama que encendía tu corazón, y es tu relación con el Espíritu Santo de Dios. Tienes que buscar más de Dios, tienes que irte más postrado delante de Dios, tienes que ir a buscar más del Señor en tu vida antes que hacer, aleluya. Así que esto lo único que me está indicando que los tiempos se van a poner más difíciles, pero yo tengo que cuidar ese primer amor, volverlo a avivar. Y tú sabes que muchos piden por un avivamiento que está bíblicamente también puesto, que en los últimos tiempos va a haber un gran avivamiento antes de que Cristo venga. Pero para ese gran avivamiento yo tengo que tener encendido ese primer amor. Si yo no vivo en ese primer amor, ¿cómo yo voy a encender un gran avivamiento? La iglesia tiene que despertar, iglesia. Tenemos que volver a despertar, aleluya, para volver a esa primera relación y a ese primer amor y búsqueda del Señor. No podemos continuar igual. Tenemos que volver a vivir bajo el Espíritu Santo de Dios. Mira lo que Pablo le advierte a Timoteo. En 2 de Timoteo 3, capítulo 1 y 2 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Esto es un peligro de este último tiempo. Gente que va a ser amadora de sí mismo en vez de tener el primer amor presente. ¿Tú sabes lo que significa amadores de sí mismos? Amadores con ego, que solamente piensan en ellos, que solamente piensan en el yo, que no se han olvidado de vivir para el Señor, que yo tengo que estar bien, que yo hago esto, que yo soy esto, cuando aquí el único que merece toda gloria y honra es aquel, el Señor Jesús, el Todopoderoso. Pero vivimos mucha gente buscando el yo y el que me vean y el view y todas estas cosas, y nos hemos olvidado del Señor. Y dice ahí, tengan cuidado, porque en estos últimos tiempos va a venir mucha gente amadora de sí mismo. Y lo vemos, iglesia. Hay un movimiento que la gente está ciega, no está viendo.
Y yo no me opongo a yo poder motivarte a que tú salgas hacia adelante. Eso está perfecto. Pero ahí tenga mucho cuidado, porque hay muchos movimientos que se manejan en la motivación, pero están completamente alejados de Dios. Que donde únicamente ellos están fomentando es el yo, el que tú estés bien, el que tú estés cómodo, en que nada te afecte. Cuando nosotros tenemos y entendemos que aún en este caminar vamos a pasar muchas cosas y el único que nos puede ayudar a salir de todo eso es el Señor. El único que te va a ayudar a salir de la situación en la que tú estés es el Señor. Pero hay unos movimientos que se están levantando para levantar el ego de la persona, el yo, el movimiento del yo, que yo puedo hacer. Por eso te estoy diciendo, el Señor le dijo, ustedes hacen muchas buenas obras, ustedes hacen muchos servicios, pero han perdido el primer amor. Volvamos a retomar esa llama que encendía tu corazón cerca de Dios, aleluya. Así que, y no lo tengo aquí, pero el Señor lo trae a memoria, aún inclusive en ese mismo capítulo de Timoteo, más abajo, no sé si me equivoco, en el versículo 5, dice que muchos vendrán con apariencia de piedad. Esto me habla, piedad, me habla también, entiendo yo, de un amor falso. Cristo no estaba en ellos. Era una iglesia que estaba viviendo en falsedad. Tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo de activar, de cuidarnos de todas estas cosas que son las que apagan el primer amor. El levantar el yo, el ego, hace que tú te alejes del primer amor. Porque piensas que la obra está de pie por ti y no está de pie por ti. Que el ministerio está de pie por ti, no está de pie por ti, está de pie porque Cristo es el centro. Porque tienes una relación con Dios, aleluya. Es lo que te tiene que importar, mantener ese primer amor, aleluya. Y es triste ver que la iglesia moderna se está camuflajeando con mucha actividad, pero con poco aceite. El tener poco aceite me indica a mí que yo estoy teniendo el problema que Éfeso tenía. Que estoy perdiendo mi primer amor. Hay mucha iglesia, vuelve, te lo repito, hay mucha iglesia moderna hoy día que está viviendo de mucha actividad, pero de poco aceite. ¿Y dónde está reflejado eso? En la parábola de las 10 vírgenes. Jesús lo pintó muy claro en esa parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. No la voy a leer, pero solamente decía que el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes. Búscame agua, Javier. Era semejante a 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Ay, mi amor, gracias. Mi alma. Y 5, ábremela. 5 eran insensatas. Esta parábola es claramente lo que el Señor le está diciendo y también es una advertencia a la iglesia del Señor. Disculpen. ¿Qué significa? Que estas 10 vírgenes eran la iglesia del Señor. Tengo que hacerla así porque no me la puedo tomar fría, porque si no me va a hacer más daño. Tengo que calentarla un poco. Aleluya. Esto significa que estas 10 vírgenes eran la iglesia del Señor. Es la iglesia en general, las 10 vírgenes. Pero el Señor compara esto con que dentro de ellas 5 eran prudentes. Y 5 eran insensatas, ¿verdad? Así que 10 eran la iglesia completa, pero 10 tenían lámpara, 10 tenían la profesión o el servicio. 10 tenían las lámparas. Esto es claro. Me está diciendo, la iglesia, todas estaban en el servicio del Señor. Las 10 vírgenes estaban sirviendo en la iglesia. Sabían que tenían que tener una lámpara, pero 5 de ellas no estaban preparadas. 5 de ellas estaban perdiendo el primer amor. 5 de ellas eran insensatas. Cuando el Señor me advierte de que 5 eran insensatas, es que no estaban preparadas, no estaban conscientes que estaban corriendo peligro. ¿Qué me está diciendo el Señor? Hay parte de la iglesia que está corriendo peligro. Se les está olvidando, están viviendo en actividad, pero no tienen aceite, no tienen mi espíritu. Se han olvidado del primer amor como comenzaron. ¿Y tú sabes el peligro de esto?
que dice la palabra que al no prepararse, al no estar pendiente, al no cuidar su primer amor, a no cuidar al Espíritu Santo, estas 5 quedaron fuera de las bodas. Dice que la puerta se cerró. Y cuando tú vas a la iglesia de Éfeso, el Señor le advierte: o arreglas tu primer amor o quito el candelero de tu lugar. Te voy a quitar el espíritu que está en medio de ti. Esto es fuerte, iglesia, porque no estás cuidando el primer amor, no estás cuidando. Y cuando no cuidamos nuestra relación con Dios, cuando no tenemos el aceite en nuestras lámparas, corremos peligro de quedar fuera, de perder lo más importante. Y tú sabes qué, puedes decir al final del tiempo: Señor, como dice la palabra también, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, sané enfermos. ¿Y qué te va a decir el Señor? Es que tú no mantuviste el primer amor, no mantuviste tu lámpara encendida. No te conozco, no te conozco, dice la palabra, que dice que aquellos que, aunque estemos en el servicio, pero aquí lo importante es volver a encender ese fuego dentro de ti. Por eso te puse como tema: perdiendo la pasión, y hay que volver a encender ese fuego dentro de nosotros. Estas vírgenes, a pesar de que tenían las lámparas, no estaban teniendo, 5 de ellas, una relación profunda. Y si profundizamos en esa parábola, que no voy a entrar mucho, dice que las 10 se durmieron. Porque va a haber momentos en que puede entrar un poco de descanso, pero dentro de tu descanso, que no te encuentre Dios sin estar preparado. Porque no es que no pudieran descansar, pero muchas veces el dormitar hace, si es constante, que no prestes atención a lo que el Señor te está diciendo. Hay que despertar, iglesia. Queda poco tiempo. Y esta solamente fue una advertencia a una iglesia a la que te estoy trayendo. A la primera iglesia, lo primero que le dijo: has perdido tu primer amor. Has perdido la pasión por lo que haces por mí. Has perdido esa llama que comenzaste a tener cuando comenzaste a tener una relación conmigo, te dice el Señor. Así que dice que las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite. Iglesia, esto es un trabajo individual. Te toca a ti cultivar ese amor con el Señor, volver a encender esa pasión dentro de ti, porque el que está a tu lado tiene su propia lámpara, y el que está a tu lado está encargado de tener esa relación con Dios, de mantener su aceite en la lámpara, de mantener al Espíritu vivo dentro de ella. Te toca a ti, porque esto es individual. Por eso cuando ellas pidieron, las prudentes le dijeron: no, vayan y compren, busquen ustedes, se supone que ustedes estén preparadas. Y esto no habla de egoísmo, sino de preparación en el Señor. Por eso el Señor nos hace siempre la advertencia: tenemos que estar preparados y teniendo esa relación con Dios. Así que la lámpara es lo que la gente está viendo, pero el aceite es lo que Dios ve. Dios sabe cómo está su relación contigo. Él sabe cómo tú tienes esa relación con Él. La lámpara es lo exterior, lo que la gente está viendo, tu servicio, lo que Él le dijo al principio: haces buenas obras, pero te falta algo. Y ese aceite es el que el Señor ve si tú lo tienes o no lo tienes. Si lo estás cultivando y lo estás manteniendo para que tu lámpara esté encendida hasta que Él venga. Y tú sabes que no solamente Éfeso fue una que el Señor le llamó, quise traer una más, que es la iglesia de la Odisea, es la última que el Señor le habla. Y lo quise traer porque tiene bastante comparación una con la otra, aunque tiene otros detalles. Dice en Apocalipsis 3, dice: yo conozco tus obras. El Señor le dice lo mismo que a Éfeso: yo conozco tus obras, pero no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Y frío es peligroso, pero el Señor prefiere que estés en un lado o en el otro y no aparentando como estaba pasando con Éfeso. Porque Éfeso tenía un buen trabajo, pero estaba vacío por dentro. Y el tibio, dice la palabra ahí, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Usted sabe que el vómito es algo que no cae bien. El vómito es algo que uno repudia de adentro porque no le cae bien. Usted sabe la comparación que el Señor está haciendo en la iglesia. Le está diciendo también a la Odisea, aunque ustedes se crean que tienen todo, que están prósperos, porque ellos alardeaban de que eran prósperos, de que tenían todo, que tenían riqueza, que tenían todo, el buen servicio también en la obra, pero estaban ciegos espiritualmente. El Señor le dijo, ustedes están ciegos espiritualmente. Eso causa el no tener el primer amor activo, el no tener la relación con Dios. Va a crear una ceguera espiritual, va a crear una sequedad en tu espíritu. Aleluya. Y el Señor te hace la advertencia y al Él decir te vomitaré, es algo que le cae pesado al Señor, que no le agrada. Él dice, te vomitaré de mi boca. Eres algo desagradable. Por eso dice, yo prefiero que seas frío o caliente, pero tibio. Yo no tolero la gente tibia, la gente que vive de apariencia. Dios no quiere que vivamos de apariencia. Dios quiere que vivamos de relación con Él, que mantengamos su espíritu vivo. Aleluya. Así que la tibieza hace creer que todo está bien, pero Cristo dice que todo está mal. Porque mucha gente anda tibia y piensa que está haciendo las cosas bien. Esta iglesia de la Odisea creía que estaba bien, pero no estaba bien. Hoy Dios nos está haciendo un llamado a recapacitar, a pensar si hay algo que tenemos que nosotros ya comenzar a arreglar en nuestra vida y volver a esa relación profunda con Dios. Y esto nos abarca a todos, iglesia. De aquí hacia allá y de allá para acá. Todos tenemos que volver a una relación profunda con Dios. En estos últimos tiempos, más que nunca, tenemos que volver a ese primer amor, a evitar estar tibios delante del Señor. Aleluya. Así que Dios sigue hablando hoy día y te dice, regresa. No es casualidad que el mismo Dios que confronta también te llama a tener recuerdo, a pensar, a que estés activo y te diga, ay Señor, he caído aquí. Por eso le dice, recuerda en qué momento caíste, en qué momento te descuidaste en mi relación, en qué momento dejaste de buscarme íntimamente, en qué momento dejaste aquel espacio que preparaste para encontrarte conmigo, en qué momento lo dejaste. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Recuerda. Dios no te está señalando, sino que te está llamando. Él lo que hace es una advertencia. Y es, yo diría, un reclamo divino de parte de Él. Para que tú vuelvas a caer en sí y regreses a ese primer amor, a esa relación profunda con Dios. Todo esto se trata, iglesia, como te dije, no de hacer solamente para Dios, sino de que yo tenga una comunión, consagración y santidad para el Señor. Y solamente esto se consigue en mi relación con Dios, en mantener esa pasión encendida, ese fuego. Yo recordaba, y a veces podemos decir, que es lo que vengo ahora, ay, en los años, yo siempre lo digo porque una de las que siempre se recuerda de los años antiguos soy yo. Ay, los años en que requiraba la iglesia pentecostal, cómo se encendía el fuego. Ay, cuando cantaban los coritos, ay, cómo se encendía el fuego. Porque todos, y yo lo digo, todos tenemos nuestras raíces pentecostales. Y yo estoy orgulloso de mis raíces. Hay cosas, ¿verdad?, que han cambiado y que a veces son dogmas, pero lo que es la raíz pentecostal, porque todos tenemos que ser pentecostales, es esa pasión por el Señor, es esa búsqueda, es que me desvivo por el Señor, es que yo no me canso de adorarle, es que yo no me canso de orar, es que yo no me canso de leer la palabra. Esa gloria que caía en aquel tiempo, tenemos que volver a retomar la iglesia, es tener esa añoranza de la gloria de Dios, no de los tiempos, de la gloria que caía en aquel momento. Igual que en el aposento, volver a clamar por esa gloria que un momento se vivió. Pero ¿sabes qué? Que aunque se vivió, hay una mayor que todavía podemos vivir. Porque la palabra dice que vamos de gloria en gloria. Y si en aquel momento vivimos una gloria maravillosa, ¿por qué hoy no podemos vivir la misma gloria o una gloria mayor? Porque la pasión se ha enfriado. Tenemos que tener mucho cuidado. Mira lo que dice Jeremías 6:16. Así dice Jehová: paraos en los caminos,
Paraos en los caminos y mirad, dice la palabra, y preguntad por las sendas antiguas. Aleluya. Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Aquí Jeremías le estaba diciendo al pueblo de Israel, hey, el Señor le está diciendo que miren, que vayan y que se paren en el camino. Hoy es tiempo de pararnos en nuestro caminar y dice la palabra ahí, mirad y preguntad por la senda antigua. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva? Como te dije al principio, había una iglesia que no dejaba de orar. No, había una iglesia que unánime, siempre estaban buscando la presencia de Dios. Dice que compartían el pan juntos. ¿Y qué está pasando con la iglesia hoy? Tenemos que hacer un alto y preguntar por la senda antigua. ¿Qué es lo que el Señor enseñó desde un principio? Cómo proclamar el evangelio, cómo buscarlo, cómo vivir en el Espíritu. Porque dice la palabra que ellos no salieron a hacer nada hasta que el Espíritu no descendió sobre ellos en el aposento. Pedro no pudo ir a predicar si el Espíritu Santo de Dios no estaba con él. Pues hoy tenemos que nosotros traer a memoria lo que pasaba en la senda antigua. Hay que volver a esa pasión. Hay que volver a que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre nosotros antes de hacer y volver a encender esa llama en nosotros. Dice la palabra que Pedro, aún la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos. Usted entiende la magnitud de vivir en el Espíritu, de volver a esa pasión encendida dentro de nosotros. No es que vamos nosotros a hacer, sino que Cristo va a hacer a través de nosotros. Hay que volver a vivir en esa pasión. Hay que encenderla de nuevo dentro de nosotros. Aleluya. Así que el Señor le dice, detente, observa si te has desviado de ese camino, si te has desviado del primer amor. Recuerda cuál era el camino, vuelve a enseñar ese fuego original que comenzó a sentirse en tu corazón, vuelve a encenderlo si se ha apagado. Hay que encenderlo, iglesia. Y tú sabes que hay señales modernas hoy día donde muestran que ese amor se ha perdido. Y Dios no quiere que tú vivas en esa negación. Dios quiere traerte a memoria, como le dijo a Éfeso, recuerda, arrepiéntete y vuelve. Recuerda, arrepiéntete y vuelve. Para tú volver, primero hay que saber dónde has caído. En dónde fue que te detuviste. En dónde fue que detuviste tu relación con Dios. Hay que volver y arrepentirlo y decirle, Señor, perdóname. Y tú sabes cómo se refleja que has perdido tu primer amor de esta manera. Cuando tú sigues en la iglesia, pero ya no lloras en la presencia del Señor. Ya no clamas en la presencia del Señor. Cuando tú estés notando eso, el primer amor puede estar enfriándose. Cuando ya no vas con esa pasión. Antes adorabas de todo corazón y tu corazón se derretía en la presencia del Señor. Pero ahora cantas, pero tu espíritu está seco dentro de ti. A veces somos cantando, pero el espíritu no está vivo dentro de nosotros. Y eso es una señal que el primer amor se está apagando. Mira lo que dice el Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así que la sed es la que va a marcar tu fuego. Esa sed es la que va a clamar por Dios constantemente. Si tú tienes esa sed por Dios como el salmista que decía, mi alma tiene sed de ti, es que todavía estás manteniendo ese fuego encendido dentro de ti. Pero cuando se acabe tu sed, cuando tú no sientas esa sed de buscar al Señor, tienes que tener cuidado. Haz un alto. Mira, pregunta, como dice Jeremías, por la senda antigua, ¿qué está pasando? Aleluya. Lo segundo que te puede dar una señal de que ese primer amor se está apagando es que lees la Biblia, pero ya no te habla. Y tú dirás, pero ¿cómo es, pastora, que no te habla? Te voy a decir por qué. Porque antes un versículo te estremecía, el Señor te revelaba ahí inmediatamente, pero ahora la lees por rutina. Ay, que hoy me toca leer la palabra. Y por rutina lo hace, pero no por búsqueda, no por revelación del Espíritu, aleluya, o por solamente cumplir. Y eso habla de que tu amor y pasión se está enfriando. Si ya leer la palabra para ti es una rutina, ten mucho cuidado. Te tiene que apasionar. Ese es el alimento de nosotros.
Esa es la comida que el Señor tiene para nosotros. Y si tú quieres estar saludable, tú vas a amar leer la palabra porque Dios te va a hablar. Pero si lo haces por rutina, por cumplir, hoy me toca tal capítulo, hazlo con pasión. Eso indica que el amor puede estar, porque mira lo que dice el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Usted entiende la magnitud de leer la palabra? Dice, cuán dulces son a mi paladar tu palabra. Así hablaba el salmista. Así siempre el salmista se refería cuando hablaba con el Señor. Cuando la palabra ya no es dulce, significa que tu amor se enfrió. Cuando ya la das no le estás prestando atención, hay que tener mucho cuidado. Número 3, antes oraba porque necesitabas a Cristo. Buscaba su presencia. Me apasiona estar en su presencia, humillado, entregado, ahí postrado. No me quiero ir de su presencia. Pero ahora cuando necesites solamente un milagro, que Dios obre. Y eso hay que tener mucho cuidado. Dios dice que pidamos, que Él va, ¿verdad?, a contestar nuestras peticiones. Pero cuando oramos solamente para que Dios nos dé y no para buscarlo, porque lo necesito a Él primeramente, tengo que tener mucho cuidado. Hay cristianos que buscan la mano de Dios, pero no buscan la cara de Dios. Hay cristianos que buscan la mano de Dios para que obre, pero no buscamos su presencia. Solamente lo que necesitamos de Él. Jeremías 29, 13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que tu amor será probado en tu prioridad para Dios. Tu amor será probado en cuál es tu prioridad, si es Dios o no. Me buscaréis y me hallaréis. Número 4, antes evitabas el pecado por amor, pero ahora solamente lo evitas porque te da miedo, por la disciplina. El que tiene pasión todavía encendida dentro de él, va a estar siempre pendiente a evitar caer en la tentación, porque el fuego está encendido dentro de ti. El Espíritu Santo te va a ayudar a no pecar. Pero cuando ya estamos, con miedo, porque frente a ti está la tentación, tienes que tener mucho cuidado, porque el que está firme en el Señor, Dios lo va a ayudar. Dios te va a ayudar. Cuando esa pasión y ese fuego está encendido dentro de ti, te va a ayudar. Número 5, antes la presencia era tu hogar, tu refugio. Ante la presencia del Señor, cuando ese fuego estaba encendido dentro de ti, era tu refugio, era tu hogar. Pero ahora, tu refugio son otras cosas. Es el celular, es esto, es lo otro. Tenga mucho cuidado, porque entonces ese primer amor se está apagando. Esto solamente es prioridad. Cristo primero en todo. Tu relación con Dios primero que todo. Vuelve a encender esa pasión. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque este último punto, donde ya tú has dejado la presencia de Dios, que era tu hogar, se ha volvido ahora todo lo que es moderno, todo lo que es redes sociales, los celulares, se han vuelto tu ídolo. Se han vuelto tu ídolo moderno. No solamente como la palabra dice, los ídolos de yeso o de madera. No, hemos vuelto nuestros ídolos y nuestra prioridad todo lo moderno. Todo lo que está ahora llevándote a alejarte de Dios. Y ahí es que tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Siempre lo digo, esto nos está contaminando y nos está alejando de Dios. Aunque a veces es un buen recurso, si tú no lo sabes usar, esto está apagando ese primer amor. Y te está poniendo en un espacio de tibieza espiritual. Porque te va a quitar tu tiempo de oración, tu tiempo de leer la palabra, tu tiempo de ir ante la presencia de Dios. Aleluya. Mira lo que dice 1 de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos, porque esto se ha vuelto ídolo. Todo ahora es a través de esto. Cuidémonos de todo esto, aunque sea esencial, que no es tan esencial, porque vivimos una época en que no necesitamos de eso. Nosotros vivimos una época que no teníamos nada de esto. Como le digo yo a mis hijas, con cartas nos dirigíamos a otros.
Gloria a Dios por las cosas y los avances. Pero lo que pasa es que esto ha hecho que la iglesia se enfoque en eso. En la actividad, en el hacer, en el que me vean, en el que... ¿Y Dios dónde lo dejamos? Por eso Dios le habló a Juan y dile, escríbele la carta. Escríbele una carta, déjale saber que yo estoy pendiente, yo sé lo que hacen bien, pero también lo que está mal. Cuídense, guárdense, tengan mucho cuidado. Amén. Así que cuando tú vienes a ver, este primer amor, como te dije, no se viene de la noche a la mañana, esto es poco a poco. Y esto es una de las cosas que te va pagando ese amor. El enfriamiento no empieza de cantazo, es algo progresivo. Y cuando tú vienes a ver, estás apagado completo. Y ya a veces ni a la iglesia quieres ir. Porque ya ese primer amor se apagó. Ya esa pasión se apagó. Mateo 24:12 dice que por haberse multiplicado se enfriará el amor de muchos. El frío espiritual no llega con impacto, llega con pequeños escapes, poco a poco se va dando ese enfriamiento dentro de ti. Esa temperatura, ese fuego ardiendo va bajando poco a poco. Ya Éfeso llevaba años sirviendo, pero entonces el Señor jaló y le dijo, hay algo que tengo que aclararte, hay algo que tengo que advertirte. Y hoy Dios lo hace con nosotros. Tengamos mucho cuidado que esa pasión no se apague en nosotros. Cuando yo buscaba qué significaba enfriar, dice que es una imagen vívida de la pérdida de calor vital. Eso evoca el enfriamiento gradual de algo que alguna vez estuvo caliente y surgiendo no un cambio abrupto, o sea, no un cambio rápido, sino una dimensión lenta, que va afectando tu compromiso, tu entrega, tu pasión. ¿Qué me está diciendo ahí la palabra? Bueno, la palabra no, cuando buscaba lo que significaba enfriar en el griego, que es algo que gradualmente se va dando y se va perdiendo ese calor, ese fuego, esa llama, se va apagando lentamente hasta apagar tu pasión, tu entrega y tu compromiso con Dios. Y eso es un peligro. Es un peligro, iglesia, y ese es el peligro de este tiempo. Y tú sabes lo interesante de esto, que este capítulo 24 es el capítulo donde Jesús le está hablando a sus discípulos del fin de los tiempos. Y hay algo muy curioso. El Señor le dice, van a haber terremotos, van a haber guerras, rumores de guerra, van a haber falsos maestros, tengan cuidado que nadie los engañe. Pero todo esto tiene que ver con el exterior, con todo lo que puede ocurrir exteriormente, ¿verdad? Climáticamente o exteriormente. Pero ahí el Señor en ese capítulo es que ocupa este espacio y le dice, tengan también cuidado, porque por la maldad de muchos, por la multiplicación de la maldad, muchos se enfriarán. Que Dios le estaba advirtiendo a ellos, tengan mucho cuidado, porque por la desviación de la verdad, por aquellos que van a estar hablando falsedad en contra del evangelio, por aquellos que se van a ir en la apostasía de este último tiempo, tengan mucho cuidado, porque el primer amor de ustedes se va a enfriar si no lo cuidan. O sea, el Señor estaba haciendo esa advertencia de este último tiempo. Mateo 24, Él le dijo, entre todo lo que va a ocurrir en este último tiempo, tienen que tener cuidado porque su amor se va a enfriar si no lo cuidan. Si se enfocan en lo que la gente hace, si se enfocan en los falsos maestros, si no conocen la verdad de Cristo, porque para que a ti no te engañen, tú tienes que estar fundamentado en la palabra, conocer la palabra, qué dice su palabra, para que cuando se levanten los falsos maestros, aquellos que vienen con falsas doctrinas, tú puedas decir no y tengas el discernimiento de decir, este es un falso maestro, este es un falso apóstol, este no predica la verdad, porque lo que la verdad dice es esto. Pero para que nadie te engañe y nadie apague tu amor, tú tienes que estar fundamentado en la palabra. Tú tienes que alimentarte de su palabra. Esa es tu herramienta, iglesia. Tener una relación con Dios y estar fundamentado en su palabra. Así que el enfriamiento tú lo notas fácil. Cuando tú grabas 1 hora y ahora 5 minutos. Como te dije, cuando ayunabas
toda la semana. Comenzaste ayunando toda la semana y ya ayunas cuando solamente tienes una crisis o una necesidad. Ahí tú puedes identificar que tu primer amor se está enfriando. Antes leía la palabra mucho y ahora solamente escuchas un verso, entras a las aplicaciones, el verso del día. No está mal, iglesia, pero que la rutina, el afán y todas las cosas de este mundo no permitas que te alejen de ese primer amor, de esa pasión y esa llama encendida dentro de ti. Tenemos que tener mucho cuidado, porque esta palabra de Apocalipsis se está cumpliendo hoy. Y hay mucha iglesia que se está secando. Hay mucha iglesia que anda insensata como las vírgenes. Hay mucha iglesia, como te dije, en actividad, en hacer. Pero se les ha olvidado vivir en el Espíritu. Se les ha olvidado mantener sus lámparas encendidas. Buscar de Dios constantemente. Buscadme y hallaréis, buscadme y me hallaréis, dice la palabra. Pero eso es algo constante, continuo, no solamente de un domingo. Gloria a Dios porque nos congregamos, porque la palabra dice que no nos dejemos de congregar como es como de costumbre. Pero no es solamente congregarnos, es buscarlo 24/7. Todos los días tener esa relación y esa llama encendida. Porque no sabemos ni el día ni la hora, aleluya. Así que Dios no solamente pide orden, pide pasión. No solamente pide servicio, pide pasión. Pide que la llama esté encendida, aleluya. La Odisea tenía apariencia de éxito, pero no tenía fuego. Las insensatas tenían lámparas, pero no tenían aceite. Y todo esto sucedió igual que en Éfeso. Tenían todo, pero no tenían el fuego encendido. Así que estas tres cosas tenían el mismo problema, uno solo. Se habían apagado. Habían perdido la pasión. Habían perdido la entrega y su relación con Dios. Así que Dios no te pide hoy que dejes de hacer, sino que te enciendas de nuevo. Que enciendas esa llama dentro de ti. Que te pares en el camino, que mires, que preguntes y que vuelvas a andar en la senda antigua. Que vuelvas a tener una oración sacrificial, que vuelvas a tener obediencia radical, que tengas una búsqueda íntima con el Señor, que tengas santidad por amor y que tengas esa pasión por Cristo por encima de todo. Aleluya. Que tengas esa pasión por el Señor por encima de todo. Esto no me habla solamente de una religión, esto me habla de un fuego encendido, ese fuego que comenzaste a tener cuando llegaste a Él, aleluya. Que vuelvas a encenderlo, aleluya. Dios no te está diciendo solamente órale y congrégate, sino enciéndete, ten una relación, vuelve a tener una prioridad conmigo, vuelve a tener esa relación, vuelve a tener tu fuego encendido en tu corazón. Eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Si has perdido la pasión, ese primer amor, si estás en un estado de ceguera espiritual, si estás en un estado de sequedad, es tiempo de volver a encender el fuego, aleluya, de volver a tener esa pasión por el Señor, como Él le decía a esta iglesia, recuerda de dónde has caído, recuerda cuando llorabas en tu adoración, en tu hogar, recuerda cuando leías la Biblia y desayunabas solamente la palabra del Señor, no había otra cosa que querías hacer más que leer su palabra. Recuerda cuando le daba ese temblor, cuando estabas predicando la palabra, cuando sentías el poder de Dios sobre tu vida, aleluya. A eso te está llamando el Señor, a volver a tener memoria de su Espíritu en ti, que es el que enciende esa llama dentro de ti, aleluya. El Señor te está llamando a arrepentirte. ¿Sabes lo que significa? No es que tengas vergüenza, sino que cambies de dirección. Si se te ha olvidado la senda antigua, mira el camino, te dice, pregunta, vuelve a preguntar y vuelve a direccionarte. Por eso Él le decía, arrepiéntete, direcciónate de nuevo, como pasó en Hechos, que le decían a aquel pueblo, arrepiéntete, conviértete, para que comiences a tener refrigerio de parte del Señor. Si algo se ha apagado en ti
y tú has visto que lo que Dios hacía inicialmente contigo no está sucediendo, comienza a tener otra vez esa pasión para que veas lo que Dios va a hacer contigo. Aleluya. Para que los nuevos refrigerios, las cosas nuevas de Dios comiencen a surgir nuevamente en tu vida. Aleluya. Y lo tercero que le dijo fue: haz las primeras obras. Esto significa: vuelve a lo que hacías cuando estabas enamorado de mí. Vuelve a hacer lo que hacías cuando estabas enamorado de mí. Cuando comenzaste esa relación. Usted sabe que ese enamoramiento, esa pasión inicial es algo fuerte. Pues el Señor hoy te está diciendo: vuelve a enamorarte de mí. Aleluya. Vuelve a orar con hambre. Vuelve a leer la Biblia con sed. Vuelve a buscar la presencia con prioridad. Vuelve a servir con pasión y no con posición, no con servicio. Vuelve a tener esa pasión por Dios. No podemos seguir igual, iglesia. Hoy yo quiero traerte algo sencillo y ya estamos terminando. Yo le hablo a los jóvenes primeramente. Este sistema moderno roba el fuego que Dios nos da. Así que trata de que el entretenimiento no los aparte de Dios. Traten que el entretenimiento no los quite de la pasión de Dios. Segunda de Timoteo 2:22, y es para los jóvenes, es para todos, pero especialmente para los jóvenes. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Eso significa: sal corriendo de lo que apaga el fuego. Huye de lo que pueda apagar tu fuego en Dios. Para la iglesia, hoy el Señor quiere que encendamos el fuego, que comencemos a pensar en esos tiempos de antes cuando tú tenías esa pasión por Dios. Y esta palabra es para ti. Salmo 27:8 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Que tu corazón siempre diga: Señor, quiero buscar tu rostro buscaré, oh Jehová, como decía el salmista. Que la iglesia hoy, usted iglesia que me escucha, la pastora que lo está diciendo, le digamos al Señor todo el tiempo: Señor, quiero buscar tu rostro, quiero volverme a enamorar de ti, quiero apasionarme por ti. Aleluya. Eso es lo que el Señor está llamando a nosotros a hacer. Y hay una historia que encontré que me gustó, y esta es de un ministro de alabanza. Dice la historia que tenía una buena voz, un buen talento. Esto habla de servicio, como la iglesia de Éfeso. Tenía conocimiento, pero perdió el fuego. Escuche bien esta historia. Llegaba a la iglesia, ministraba, pero no oraba en su casa. Sabía qué canción cantar, pero no sabía lo que el Espíritu estaba diciendo o quería hacer. Escuche bien esto. Hasta que un día se quebró, no pudo más. Tenía una presentación perfecta, pero tenía un corazón apagado. Tenía una proyección perfecta, pero sin fuego. En ese quebranto, Dios lo tocó y le habló. Y tú sabes lo que le dijo el Señor a este joven, a este adorador. Te estoy trayendo un ejemplo que encontré. Dice: tú tocas para mí, pero ya no me tocas a mí. ¿Usted entiende la magnitud de perder ese primer amor? El Señor lo estaba confrontando, como hizo con la iglesia de Éfeso. Le dijo: tú tocarás para mí, pero ya no me tocas a mí. Ya no me buscas a mí. Podrás tocar lo que quieras tocar, pero no me estás tocando a mí. No me estás llegando a mí, no estás buscando mi presencia. Ese día él tiró su orgullo y volvió a su altar secreto. Volvió a buscar ese primer amor delante de la presencia de Dios. Y dice: y hoy vuelve a llorar en su cuarto. Hoy volvió a temblar cuando adoraba. Hoy volvió a arder ese fuego dentro de él, porque regresó a lo que había encendido su fuego. Aleluya. Cuando el Señor lo confrontó y le dijo: tú tocarás, tú adorarás con tu instrumento, pero no me estás tocando a mí. ¿Usted sabe lo que significa eso? Tú no estás moviendo mi presencia. Mi espíritu no es el que te está guiando. Había perdido la pasión, había perdido la entrega, había perdido la búsqueda del Señor. Y Dios tuvo que confrontarlo. Entonces él volvió a retomar su primer amor. Aleluya. Póngase de pie, iglesia.
¿Tú sabes cuál es la promesa para esta iglesia cuando terminó del Señor decirle lo que tenía en contra de ella y que se arrepintiera, que volviera y que recordara de dónde había caído? El Señor le dijo: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Puedes vencer todavía. Todavía tienes oportunidad para vencer. Todavía tienes oportunidad para encender ese fuego dentro de ti. Todavía tienes oportunidad para recordarte de dónde caíste, volver a arrepentirte y retomar esa pasión por Dios. Hoy Dios te está diciendo una sola cosa: vuelve a la llama, vuelve al altar, vuelve a la intimidad. Dios te está diciendo exactamente lo mismo que le dijo un momento dado al pueblo de Israel. En Oseas 14:4 le dijo: yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Dios no te está señalando, Dios te está esperando de nuevo. Dios te está esperando en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Dios te está esperando. Así que este es el tiempo de volver a encender esa llama de fuego en ti. Hoy es el tiempo. Tú decides cómo enciendes tu fuego. Si vuelves a levantar altar al Señor, si vuelves otra vez a sacar tu tiempo con Dios, a levantar esa pasión y esa entrega. Si en este momento tú no has experimentado ese primer amor, este es el momento. Puedes pasar y oraremos por ti. Si tú entiendes que se ha apagado ese fuego, levanta tu mano y comienza a clamar al Señor y decirle: Padre, perdóname, Señor, y yo quiero volver a encender esa pasión dentro de mí. Yo quiero volver a levantar tu altar, Señor, en mi hogar, en mi vida, Señor. Quiero volver a tener ese enamoramiento, esa pasión contigo, Señor. Encender ese fuego en mi corazón, Señor, como lo tenía al principio. Padre, yo quiero volver a encenderlo. Yo quiero volver a sentir esa llama de fuego dentro de mí. Aleluya. Comienza a hablar con Dios ahí. Iglesia, hay que despertar. Iglesia, hay que volver a ese primer amor. Hay que eliminar la tibieza espiritual. Hay que eliminar todo eso que nos impide ver a Dios. Al que venciere, le dará de comer del árbol de la vida. Y más te dice el Señor. Terminamos leyendo la porción de hoy, que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu ha hablado hoy a la iglesia. Todos somos la iglesia. La iglesia no es una estructura, la iglesia somos nosotros. Y hoy el Espíritu ha hablado a la iglesia. Santo tú eres Dios. Súbele. Santo tú eres. Hay que volver, iglesia. Hay que volver a levantar altar al Señor. Hay que volver a levantar esa pasión que se ha perdido. Este caminar no ha sido fácil, pero el caminar a ti no te puede separar del amor de Dios. No permitas que la maldad de otros te aparte y enfríe tu amor. No permitas que nada en este mundo enfríe tu amor. No permitas que ese primer amor y esa pasión con la que comenzaste se apague. Comienza a encender ese fuego dentro de ti. Comienza a encender esa llama dentro de ti. Padre, hoy te pido, Espíritu Santo, que esa llama comience a encenderse, Señor, en cada vida en este lugar, Padre. En cada vida que nos escucha, Señor. Que esa llama comience a encenderse de nuevo. Si te has alejado de Dios, hoy es el día. Hoy es el día, hoy es el día de encender ese primer amor. Hoy es el día de encender ese fuego dentro de ti. Que te consuma, iglesia. Que ese fuego te consuma.
que ese fuego te encienda dentro de ti, que tú no pidas nada más que buscar, que encienda esa sed dentro de ti, que encienda esa hambre por Dios, de esa búsqueda dentro de ti, que tú no quieras otra cosa más que estar en su presencia, que tú anheles solamente estar delante de Él, postrado ante su presencia, que te consuma ese fuego. Si me buscares, me hallaréis. Si me buscares, me hallaréis y encontrarás descanso para tu alma. Enciende hoy el fuego. Enciéndelo, enciéndelo, Espíritu Santo. En esta hora enciende, Señor, nuevamente esa llama. Enciende los corazones, enciende esa pasión dentro de ellos. Padre, que no resistan, Señor. Padre, que no resistan, Padre, que no resistan, Señor amado. Que entiendan la importancia de mantener, Señor, tu primer amor, Señor amado. Tu, Señor, tu pasión, Señor, y tu fuego dentro de nosotros. Padre, te doy gracias, Señor, porque hoy tú has hablado a nuestro corazón y a nuestro espíritu, Señor. Tu Espíritu Santo ha hablado a tu iglesia, Señor. Padre, para que nos preparemos, para que entendamos la importancia, Señor, de prestar oído a lo que tú hablas, Señor. De prestar oído, Señor, de escuchar con atención lo que nos estás diciendo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje que siempre, Señor, habla a nuestras vidas para edificarnos, para levantarnos, para corregirnos, para redarguirnos, Señor. Qué mejor que tu palabra y tu mensaje, Señor, para entender lo que tú quieres para nosotros. Te doy gracias, Señor, por tu iglesia, Señor. Y hoy te pido que la llama se comience a encender en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Dios bendiga cada vida a la distancia. Y que enciendas tu fuego y vuelve a ese primer amor, encender esa llama dentro de ti. Amén. Dios les bendiga, familia de la fe. Hoy queremos compartir con ustedes un sueño que está tomando forma. Casa de Restauración Adonai está en construcción. Una visión dada por Dios que por fe hemos comenzado a caminar. Empezamos con solo un terreno, pero lleno de esperanza y de mucha fe. Y hoy, por la gracia de Dios, ya contamos con el piso y el techo levantado. Cada avance ha sido un acto de fe, una declaración de que Dios está edificando su casa entre nosotros. Como dice Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y creemos que no hemos trabajado en vano, sino en fe, porque Jehová está en medio nuestro. Lo que ven es fruto de la fe y la obediencia a la palabra que el Señor nos dio. Hemos creído a su palabra y caminamos confiando en lo que Él empezó. Y sabemos que lo que Él empezó lo perfeccionará. Una casa para que generaciones vengan, sean salvas, restauradas y transformadas. Una casa donde adoraremos a nuestro Dios juntos. Esta es una casa destinada a ser lugar de salvación, restauración, transformación y adoración para todas las generaciones. Hoy entramos en una nueva etapa. La etapa de cerrar la estructura y avanzar en esta construcción santa. Una etapa de levantar las paredes, ventanas, puertas y todas las terminaciones necesarias para hacer realidad esta visión. Y para eso necesitamos manos y corazones que crean junto a nosotros. Necesitamos personas como tú que crean en esta visión y quieran sembrar en tierra fértil. Y para lograrlo necesitamos de corazones dispuestos a sembrar con fe y a invertir en la eternidad. Como dice la palabra en 2 Corintios 9 del 6 al 8, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia. Tu semilla puede ser parte de un milagro. Lo que tú das, Dios lo usa y lo multiplica para bendecir a muchos. Ayúdanos
a construir una casa donde la presencia de Dios habite y vidas sean restauradas. Te invitamos a sembrar en esta tierra fértil, donde muchas vidas serán transformadas por el poder de Dios. Hoy puedes ser parte del cumplimiento de esta promesa. Sé parte de este milagro. Ayúdanos a levantar esta casa para la gloria de Dios y el servicio a su pueblo. Te invitamos a sembrar, a aportar o a donar, porque cada contribución cuenta, cada ofrenda es vida. Que esta casa se levante para su gloria y para su pueblo. Para hacer tu siembra puedes usar cualquiera de los métodos que aparecen en pantalla. Puedes escanearlo o entrar al link que se encuentran en la descripción. Puede ser a través de ATH Móvil o Stripe. Queremos agradecerte de parte de toda la familia de Casa de Restauración Adonai por creer con nosotros. Que el Señor te bendiga y multiplique tu generosidad.